11 de la noche en punto, ¿cómo le va? Le saluda Adrián Moscoso, también le doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Johanan Díaz Vargas, titular de este espacio informativo, que se encuentra en estos momentos en España, haciendo una serie de investigaciones. Mi nombre es Adrián Moscoso, por supuesto, darle las gracias a Gerardo García Piña, productor de Expediente.0, y por supuesto a Gerardo, que se encuentra en los controles. Me quedo Jerry, muy buenas noches, muchas gracias que está con nosotros. Por supuesto, hoy tenemos un programa interesantísimo del cual ya le estamos compartiendo a través de las redes sociales en este momento. Por supuesto, Expediente.0, el cual en este momento está dando inicio. Abrimos el expediente de los temas paranormales, aquí, en ABC Radio, con Johanan Díaz. ¿Son los duendes producto de la imaginación milenaria de los seres humanos? ¿Por qué se dice que estas criaturas han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales? En cualquier parte del mundo hay diferentes manifestaciones de estas criaturas vistas por muchos testigos en todo el mundo. Hay quienes aseguran que los duendes no solamente obedecen al folclore y a las creencias de los seres humanos, sino que son parte de su vida. ¿Los duendes son acaso una manifestación de nuestra psique, esa necesidad de quizá tener atención de otro tipo, quizá tener esa atención mágica, esa compañía que tantas veces las personas aseguran que pues se ven proyectadas en estos seres? ¿O es acaso que sí estamos ante una realidad para muchos desconocidas y que para otros simplemente es una forma de convivir con seres de otra dimensión? Hoy aquí en Expediente.0 estaremos tocando el tema de los duendes, un tema sin duda interesante que ha causado mucha polémica. Hay quienes aseguran que esto obedece solamente al folclore de las personas, de la geografía donde se cuentan estas historias, pero hay quienes aseguran que los duendes son reales, que existen, que hay pruebas, hay evidencias y sobre todo hay personas que conviven con ellos. En México, por supuesto, el tema de los duendes está asociado muchas veces también a la cultura y a la zona geográfica. Chiapas, por ejemplo, es un lugar donde se dice que hay una cantidad impresionante de estos avistamientos de estas criaturas. Por supuesto, el Estado de México, incluso en el Distrito Federal, ha habido registros de aparición de estos seres, que hay quienes aseguran también que pueden llegar a ser malignos. Punto 0. El punto de partida de la investigación paranormal y todas las voces. Cuando me lo presentes, vamos conmigo. Punto 0. Con Johanan Díaz todos los sábados a las 11 de la noche, tiempo centro. Aquí, en ABC Radio. 11 de la noche con 4 minutos, estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde Estudios Tepeyac en el 760 de AM, ABC Radio, Expediente.0. Muchas gracias que se encuentra con nosotros. Como ya lo escuchó en este avance, tendremos el tema de los duendes con un invitado de lujo, un invitado que seguramente usted ha escuchado vía telefónica, pero hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe aquí en esta mesa de trabajo, aquí en la cabina de Expediente.0, aquí en ABC Radio. Usted ya lo conoce. Escuchemos. Carlos Guzmán, mexicano, director del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres Espaciales y Extraordinarios, ARCEL, escritor y conferencista internacional. No necesitamos más presentación, Carlitos Guzmán. Para mí es un gusto poderte saludar en vivo. Gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches. Adrián, muchísimas gracias por esta invitación. A Johanan también, que no está presente. Al contrario, para mí siempre es un honor estar con ustedes, con su público, tratando estos temas que nos interesan. No solamente el tema de los ovnis, Carlitos, también el tema de los duendes, un tema que has estudiado, has investigado y que te has ocupado de él. Sí, parecería que de repente las personas que no están enteradas de estos temas dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver los ovnis con los duendes? Pues son temas que se tocan entre uno y otro porque siempre que empiezo yo una
pláticas de este tipo, yo cito a un extraordinario autor de ovnis que seguramente tú recordarás y que es Jacques Vallée. Jacques Vallée para mí es, yo creo que es un astrofísico, hay que recordar que de profesión es un astrofísico. Jacques Vallée para mí yo lo considero como uno de los 10 exponentes más innovadores en la temática ovni. Porque él está interesado en el fenómeno ovni desde la década de principios de los 60 y ha publicado pero muchísimos libros. Entre ellos publicó uno que aquí tengo en mis manos y que es precisamente el que se titula Pasaporte a Magonia. Y este libro se publicó por ahí de 1969. Para mí fue uno de los primeros libros que yo empecé a leer y para mí fue un encanto, para mí fue una emoción leerlo porque aquí en este libro, en este enfoque que nos da Jacques Vallée, que por cierto tuve yo la oportunidad de conocerlo en el congreso que se llevó a cabo en Acapulco por allá de 1977, pues yo estaba saliendo de la adolescencia y lo que dice este libro es que para estudiar el fenómeno ovni no hay que estudiarlo en forma aislada. Siempre el fenómeno ovni tiene que tener y debe de tener múltiples explicaciones. No solamente es el aspecto extraterrestre, sino que hay otros múltiples orígenes del mismo. Y Jacques Vallée se sitúa en un punto en donde dice, es que la historia de la humanidad, los mitos de la humanidad están aparejados y simplemente se actualizan de acuerdo a la época en que uno esté viviendo. ¿A qué voy? Jacques Vallée dice, bueno, en la Edad Media, que desde luego hace referencia porque son los primeros registros que se tienen de estos seres, de esos duendes, que los tenemos en registros en los libros que escribió Paracelso, en los registros de las grandes obras épicas de la Edad Media, de Inglaterra, Alemania, de los países, desde luego los países célticos, es donde tenemos las primeras referencias, ¿no? Esos países célticos como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia. Bueno, entonces Jacques Vallée dice, es que antes esos fenómenos se conocían, se describían con ciertos nombres que trasladados a nuestro mundo contemporáneo, va a ser lo mismo, pero con otro nombre. Antes, en la Edad Media, pues eran los sucubos, los incubos, que de repente llegaban a las habitaciones de hombres y mujeres, ¿verdad? Dependiendo de qué era esto. Y ahora, en la época moderna, a los ojos contemporáneos, pues tenemos las famosas visitas de dormitorio. Bueno, entonces ahí, dice Jacques Vallée, ahí encontramos un paralelismo entre las historias que acontecieron hace cientos de años, siglos propiamente, y las historias que en estos momentos tenemos. Y sigue haciendo paralelismos Jacques Vallée con hechos, mitos, historias, leyendas que pasaron hace muchísimos años y lo que está aconteciendo ahora. Y me voy a otro ejemplo. Y dice Jacques Vallée, en esa época se escuchaba mucho que las hadas raptaban a las personas, a los niños. Ahora, pues desde luego no son hadas, ahora son extraterrestres que son raptados, que son abducidos y se los llevan. Y en algunas historias de estas abducciones que tenemos, yo creo que recordarás perfectamente el caso de Betty Barney Hill, ¿no? Ahí hubo muy famoso ese caso porque fue uno de los primeros que se dieron a conocer en la década de los 60. Y documentadas y se hizo una película y bueno, se conoció muchísimo alrededor del mundo
Y la historia fue escrita por un gran periodista de aquella época, John Fuller. ¿Qué es lo que pasa aquí para encontrar el paralelismo, ¿no? Que Jacques Vallée menciona? Bueno, el famoso tiempo perdido. El missing time. Así es. Entonces, los abducidos, los testigos, están en tránsito de un lugar a otro. De repente, ellos no recuerdan nada que pasó en un periodo de tiempo, 2, 3, 4, 5 horas. Aparecen ya en otra parte cuando ellos dicen, ya llegamos, pero no, espérate. De repente, ya cuando pasan los días, oye, es que el tiempo no corresponde del punto donde nosotros vimos una luz y al tiempo que nosotros recordamos que llegamos a nuestra casa y pues nos dispusimos a dormir. Entonces aquí, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la analogía de esos raptos que ocurrieron, que las hadas se llevaban a las personas, a los niños en la Edad Media, y los raptos que ocurren ahora? Pues es ese tiempo perdido, es ese tiempo relativo que algunos viven con mayor celeridad que otros. Aquí en México a mí me fascina mucho hablar de duendes, porque por ahí en mi libro que tengo publicado, Tras las huellas de los duendes de México, y que escribí en colaboración con Adriana Calzada, ahí citamos algunas de las historias que conocemos aquí en México y que se llaman como encantamientos, que se denominan lugares encantados, que los encontramos en la mayoría de las partes de la República Mexicana, y que esos lugares encantados están en ríos, en lagos, en cascadas, y que la gente ahí, los lugareños, dicen, no pases por ahí porque ese lugar está encantado. Pero ¿qué tiene el lugar encantado con respecto a lo que dice Jacques Vallée? Pues aquí son las primeras referencias, haciendo yo referencia a los leyendas de la Edad Media, que el tiempo no es lo mismo, porque encontramos esos cuentos en esos países que te menciono, de los países célticos, y mencionan que, bueno, un pastor con sus ovejas de repente desaparece, no se le vuelve a encontrar, el pueblo lo busca y resulta que regresa tiempo después. La persona que regresa dice, pues es que yo solamente me ausenté un día, pero resulta que todos sus amigos o hijos o papás ya transcurrieron en un periodo de tiempo muy grande, 30 o 40 o 50 años, y la gente se espanta, dice, es que no puede ser, tú desapareciste o falleciste o etcétera. ¿Y qué es lo que sucede con los raptos de los extraterrestres? Pues dicen, pues es que fueron minutos, pero no. Entonces, bueno, aquí llegamos a una cuestión muy interesante que pues vamos a encontrar la explicación con la famosa teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué? Pues porque el tiempo es relativo, todo es relativo a la persona que es. Exactamente, lo sabía. Bueno, relativo, me voy a un ejemplo para las personas que nos están escuchando, ¿no? Y bueno, ¿y qué cosa es relativo? La vida de un perrito es de 12, 14 años. La vida de un ser humano, pues ya tenemos que vive muchísimos más años. Y así, si nosotros hacemos un estudio y el número de años que viven los animalitos o un león o lo que sea, pues hay un tiempo allí que es diferente. A algunos les parecerá una eternidad y otros un segundo. Y se dice aquí, los que han sido testigos de estos duendes y con los que han podido hablar, que generalmente son los niños, ¿no? Los que más tienen acercamiento, porque muchos de ellos, al tener todavía su mente limpia, abierta, y que tienen 4 o 5 años, pues de repente se les aparece ahí algún duende y dices, y los papás le preguntan, ¿y con quién juegas? Con mi amiguito. Es el amiguito invisible, ¿no?
Entonces ahí otros que han platicado, y eso los testimonios los tenemos alrededor del mundo, se dice que los duendes viven cientos de años, 200, 300 años, porque le preguntan, oye, ¿cómo estaba vestido? ¿No? Pues estaba vestido como si tuviera ropas de la edad media, o aquí en el caso de México, estaban vestidos como inditos de manta. Sí, que bueno, solamente ya muy regionalmente y para ciertos aspectos los encontramos de esa forma vestidos. Carlitos, déjame hacer una pausa aquí, retomamos el tema, vamos a un corte, 5518-7760, estamos con Carlos Guzmán hablando de la existencia de los duendes, ¿realmente existen? ¿Es producto de la imaginación colectiva o hay algo que tiene que ver incluso con el tema de los extraterrestres? Volvemos, 11:16.